Bueno, veamos qué dice el profeta Daniel. Vamos a leer en Daniel 9:21, Daniel 9:22, verso 22. Y me dijo, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y las profecías, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, vemos cómo el profeta Daniel, no instruido por la mente humana, porque mucho estudio es fatiga de la carne, y por mucho que leas todos los libros, se necesita ser profeta, se necesita ser un siervo de Dios. Por eso Daniel no consulta con carne y sangre, consulta con lo que ya había escrito el profeta Jeremías, cuánto tiempo iba a estar Jerusalén en la cautividad hasta que sea restaurado. Pero a él se lo oye por su reverencia, por buscar a Dios y por humillarse delante del Señor, o Jehová, o Elohim, y entonces Dios le da sabiduría. No es entrar a la casa de Dios, abrir la puerta, leer un libro y ya sos un sacerdote o un profeta. No. Lleva un tiempo esa conexión. Por supuesto, ellos nacieron para eso. Pero es lo que dice, ¿no? La palabra del Señor. 70 semanas están determinadas por tu pueblo. Y sabemos que lo que falta es la última semana que anuncia el profeta Daniel. Por eso también, acá en Daniel capítulo 12, cuando él le pregunta al varón que está revelándole las cosas a Daniel, y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que con él estaba en las aguas del río, y dijo así: que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas sucederán. Y oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces vemos que hay dos varones ahí, y un varón le pregunta cuándo será, y bueno, y explica: cuando termine la dispersión del pueblo, del poder del pueblo santo de Dios, todas estas cosas van a acontecer. Y Daniel también le pregunta: ¿cuándo serán? Y entonces ese varón, que pensamos que es un ángel, le dice: anda, Daniel, estas cosas están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Y tú irás y descansarás y resucitará para recibir tu heredad. Entonces acá tenemos esta situación y esta revelación. Y muchas veces, como dice el Salmo 42:3, ¿dónde está tu Dios? No, Dios no se olvidó de Israel. Que Israel se olvide de Dios es otra cosa. Hay una parte en el Antiguo Testamento que dice, bueno, Jehová o Elohim se olvidó de nosotros. No. Y entonces la respuesta del Creador, nuestro Padre, nuestro Dios, Jehová,
Elohim, como quieras llamarle, le hace esta pregunta: ¿podrá la mujer olvidarse del fruto de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. No, no, no. Lo que pasa es que a veces Israel no entiende el plan de Dios. Bueno, ese es otro problema. Y en las visiones de todos los profetas, Jehová o Elohim o Dios siempre está sentado en un trono. ¿Sabe por qué está sentado en un trono? Porque él sabe todas las cosas que van a suceder y todas las cosas están programadas programadas para el tiempo del fin. Entonces hay un proceso en la creación de Dios. Por supuesto que Dios lo sabe todo, eso no te haga ni un problema. Dios no se va enterando de lo que ocurre en la tierra, por eso está sentado en un trono. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. O vas a Apocalipsis, que significa revelación. Acordate una cosa importante. A Daniel se le dijo: anda, Daniel, estas cosas están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Sin embargo, en Apocalipsis o Revelación, capítulo 5, ahí ves vos que viene el Cordero de Dios, toma ese libro que está sellado y cerrado, que se le dijo a Daniel, de la presencia de nuestro Padre, y ahí empieza a revelar todas las cosas que van a suceder sobre la tierra. Es decir, lo que a Daniel se le dijo hasta ahí nomás, pero al profeta Juan o el apóstol Juan se le revela las otras cosas. Fíjate lo que dice acá en Apocalipsis capítulo 10. Él es llamado a tomar ese libro y comerlo. Entonces en el verso 10 de Apocalipsis 10, entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, al apóstol Juan, él es profeta, él es arrebatado al tercer cielo, no te hagas problema, porque Elías también fue arrebatado al tercer cielo. Entonces, para nosotros los creyentes, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos habla de la obra de Dios sobre toda la tierra. Por supuesto que también se le dijo que iba a venir el Mesías. Bueno, que ellos no lo aceptaron. Lo que no aceptaron es la mente humana, porque el remanente fiel, según Isaías, lo aceptó y se introdujo en el libro del Cordero de Dios. Entonces acá le dice: y me dijo: es necesario que otra vez profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Revelación capítulo 11 o Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Después de esos 3 años y medio comienza el juicio de Dios sobre toda la tierra y restaurar la tierra, y también va a restaurar a Israel. No, Dios no se olvidó de Israel, ojo. Que Israel se fue todo mente, y estudiar, que para recibirte de ingeniero, petroquímico, de cualquier profesión, sí, va a la universidad y estudia, pero en los planos de Dios, Dios levanta a sus siervos, los instruye por el Espíritu Santo, como lo instruyó también a Noé, que le dijo: mira, Noé, prepárate un arca, como lo instruyó a Daniel, como lo llamó a Ezequiel, que era un sacerdote, joven por supuesto, y lo instruyó, le mostró, le reveló todo, cómo Dios lo envió a Jeremías, y Jeremías le habla, y ellos eran templo de Jehová, sí, pero se habían alejado de Dios. Todo mente, pero revelación del Espíritu y de Dios, no. Y Daniel es escuchado porque tiene temor de Dios, y porque le dice el ángel: tú eres muy amado. Así que no le atribuyá a la tierra todas las cosas. ¿Sí?
atribuirle a la tierra todas las cosas es cosa de loco, ni siquiera de creyente. Sí, de incrédulo puede ser, pero no de creyente, sea de cualquier religión. ¿Por qué? Porque le atribuyen a la tierra todo. Y la tierra, acá vos no enseñás a los siervos de Dios. Dios enseña a su siervo. Y Dios te lo mostró con Moisés. ¿Por qué Dios lo llevó al desierto a Moisés 40 años? No, explícame vos que sos un teólogo. A ver, explícame y yo me mato de la risa. Sin ser estúpido, perdóname todas estas cosas. Y más vale que presté atención porque si no vas para abajo, ¿eh? Seas de Israel o seas de la iglesia. Dios no es excepción de personas. ¿Para qué Dios lo llevó a Moisés 40 años al desierto? Explícame, por favor. ¿No estaba instruido como si fuera hijo de Faraón, Moisés? En todas las letras, en todas las artes, en todas las cosas de los egipcios. Y lo llevó 40 años, tuvo 40 años ahí, bueno, tuvo que tener 40 años para sacarle toda esa suciedad y esa mugre de la instrucción humana. Acabala, viejo, acabala con tu mente, tenés que ser llamado, tenés que recibir el Espíritu de Dios, como todos los profetas recibieron el Espíritu de Dios, para ser un hijo de Dios, y tenés que tener revelación de Dios. Lo demás es toda instrucción humana, si hay 500.000 religiones, ¿cuál es el problema? Aparte que el enemigo siempre invadió los templos, las sinagogas, las iglesias, lo invade todo, porque es fácil para el enemigo. Si llega a ser estúpido como pelea el enemigo, hasta estúpido es como pelea el enemigo. Te saca a los siervos de Dios y te pone los siervos instruidos por él. Mente, mente, mente. Y la mente te sirve para ir al baño, ya basta con la mente. Tenés que recibir revelación. Los profetas siempre tuvieron revelación. Entonces, escúchame, lo llevó Dios a Moisés al desierto 40 años para sacarle toda la mugre del orgullo, la vanidad, de creerse los chicos lindos porque están allá disfrazados de siervos de Dios. ¿Me entendés cómo es? Y cuando le sacó toda esa mugre, ahí está, punto cero, humillación. Y de ahí se empieza a manifestar Dios. Y cuando lo llama Dios a Moisés, ¿qué dice Moisés? Bueno, Señor, yo soy tardo para hablar, como diciendo, envía a otro, ¿viste? No son los que usurpan el lugar. Ay, porque a mí me gusta ser sacerdote, porque, ¿viste? Bueno, a mí me gustaría ser Messi también, porque, ¿viste? A mí me gustaría ser... ¿Cuánta gente? Sí, está bien, pero ahí nada que ver. El orgullo te lo guardas en el bolsillo y toda esa mugre te la saca Dios. Y ahí lo llama Dios a Moisés. Y ahí te das cuenta que es un siervo de Dios. Bueno, Señor, envía a otro. Y ahí Dios le dice, bueno, ¿qué tenés en la mano? Ahí tengo una vara, un bastón. Bueno, tíralo. Y Moisés huía, se transformó en una serpiente. Sabio Dios. Tómala por la cola la serpiente. Y no la podés tomar por la boca, porque te va a morder. Y la serpiente figura del diablo. Y después dice, mete tu mano en tu seno. Le metió la mano en su seno y la sacó leprosa. Miércoles. No solamente que Dios le estaba mostrando el poder a Moisés, sino que también le estaba diciendo, me parece que te conviene ir, ¿eh? Y bueno, y Moisés fue. No como los otros, ¿viste? Que empujan a los profetas o los matan, porque ellos son esta gente que no sabe la ley, maldita y escupieron al Cordero de Dios. Bueno, léelo en Zacarías capítulo 12, verso 10, verso 11. ¿Qué te dice la Escritura? Y derramaré sobre la casa de David, los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y me mirarán a mí, dice el Señor, que me traspasaron, y llorarán como aquel que perdió a su único hijo. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Léelo en Zacarías capítulo 13, verso 6. ¿Qué son esas heridas en tus manos? Con esta fui herido en casa de mis amigos. Sí, Abraham es amigo de Dios, Israel es amigo de Dios, pero por dejarse de guiar por los religiosos, siempre le ocurrió lo mismo. ¿Cuántas veces te disciplinó Jehová? O Elohim, o como quieras llamarle, o Dios. ¿Cuántas veces te reprendió? ¿Y por qué? Porque te invadían los falsos
profeta. Los religiosos que le gustan andar con todo eso, mirá, y que la gente vaya y le chupe las medias. Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo, y nosotros tampoco recibimos gloria de ningún hombre. Punto. Ahora bien, ¿qué le muestra Dios acá al profeta Juan o apóstol Juan? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate, mira el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, es decir, 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. ¿Cuántos son? 3 años y medio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y a ellos los devoran. Si alguno quiere hacerle daño, deben morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra cuantas plagas y cuantas veces quieran. Cuando acabe su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, de la cual espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos y las tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ello y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas han atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subí acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Y en aquel día hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, ahí nos está mostrando el profeta y apóstol Juan, que subió al tercer cielo, no como Juan, que descendieron, no como Daniel, que descendieron del tercer cielo para darle conocimiento, no. Ahí en el libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 4, le dice, subí acá y te mostraré las cosas que serán después de esta. Y ahí estaba el apóstol Juan, viendo todas las cosas. Ahora bien, vemos en la palabra del Señor que acá, lo voy a leer, dice la palabra del Señor en Daniel 11:31, profanarán el santuario. Verso 32, con lisonja seducirán a los violadores del pacto. Pero acá viene algo importante. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, siempre vas a ver que hay 2 remanentes. Hay un solo remanente, pero te quiero decir, hay 2 grupos. Un grupo que es religioso, todo de acá, de acá, de acá, de acá, te vuelves loco. Y los que han recibido acá, en el corazón, la revelación, como los profetas, como todos los profetas. Entonces, ese pueblo que no tiene autoridad, que son los... esta gente no está de acuerdo con nosotros y que eso no escalan en el rango de ellos. Bueno, ese pueblo que conoce a su Señor, está hablando de Israel, se esforzará y actuará. Pero los otros son violadores del pacto. Y van a poner lo que dice Daniel, la abominación desoladora en el lugar santo.
Y ahí se va a cumplir lo que dijo el Mesías. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiré. Pero el remanente fiel, como habla Isaías, que si los hijos de Israel fuesen como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos esta parte de la palabra del Señor, que nos habla, sí, medí el templo y los que adoran en él, pero el patio que está afuera no lo mida porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Después empieza el juicio de Dios y desalojar al que usurpó la tierra. La tierra le pertenece a Jehová, nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro eterno Salvador, porque estos tres son uno. Entonces acá vamos a ver cómo Dios está trabajando a favor de Israel también. Lo vamos a ver en el en el capítulo 7. Hay un paréntesis cuando abren los sellos, que a Daniel le dijeron, anda Daniel, estas cosas están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin, pero al profeta Juan o apóstol Juan se le revela todas las cosas, que es la iglesia. Bueno, fíjate lo que dice para que te des cuenta que Jehová no se olvidó de su pueblo, no se olvidó de Israel, que Israel se olvidó de él, tampoco Israel se olvidó de él, lo que pasa es que siempre están gobernando los otros. Y los otros te llevan para abajo. Te lo dijo el mismo Mesías, ¿cómo escaparéis del infierno? ¿Mm? Mateo 23:33. Sí, ustedes tienen mucha teología, mucha macana, mucho esto, mucho otro. Sí, pero nosotros tenemos fe. No te hagas problema, los demonios también tienen fe y tiemblan, pero no son de Dios. Fíjate lo que dice acá Revelación o Apocalipsis. Primero dice, no hagáis mal a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftali, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Hasta aquí la palabra de Dios. No, Dios no se olvidó de Israel. No, Dios está trabajando. El Mesías dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Sí. Siempre está sentado en un trono, Él lo tiene todo ordenado. Sí, vos ves que ocurren muchas cosas, bueno, perfecto. Pero Él jamás puede engañar a los escogidos de Dios. Eso está escrito también. Entonces acá vos ves que son 144.000 sellados en la gran tribulación, es decir, cuando comienza el juicio de Dios sobre la tierra. Dios ahí va a restaurar a Israel, ¿me entendés cómo es? Va a sacar de la iglesia prostituida. También hay un grupo, según Apocalipsis o Revelación 18:4, salí de ellos, pueblo mío, para que no participéis de... Y siempre el enemigo es el engañador, es el padre de mentira, ¿viste? Pero la gente está más dispuesta a oír la mentira que a recibir la verdad. Para recibir la verdad, tenés que humillarte, hoy día también. La gente dice, no, yo creo y soy salvo. No, pará, ya. Deja esos tipos que te hablaron eso, ¿eh? O si está escrito, perfecto que está escrito, pero Dios mira el corazón. Yo creo, y sí, bueno, y ahí tenés el cristianismo también. Van por el camino ancho y van a la perdición. ¿Por qué? Porque Dios tiene un remanente, ya sea en Israel como en la iglesia, punto. Y los otros sí lo aceptan, pero viven su vida a su manera. Dios no le dio el Espíritu Santo. Tienen lámpara, Mateo 25, tienen lámpara, pero no tienen aceite. Y cuando le golpean al Señor, el Señor les abre, pero le dice, de cierto os digo, no os conozco. Para recibir la salvación, es verdad, es por fe, es gratis. No hay que pagar nada, ya lo pagó el Cordero de Dios muriendo por nuestro pecado.
Pero Dios necesita, y Él te mira, y vos a Él no le vas a meter el dedo a la boca. Dios te mira y quiere arrepentimiento, y empezar a caminar el camino de Dios. Por supuesto que Él mismo te enseña en Mateo capítulo 13, verso 26, la semilla que cayó en buena tierra llevó fruto 100 por 1, 60 por 1 y 30 por 1. Pero de ahí en adelante es gente que sabe lo que ha recibido y Dios le da su Santo Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Romanos 8, 9. Si es que el Señor mora en vosotros. Por eso Él mismo dice, caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y por Él te dice la Escritura, caminó Enoc con Dios y se lo llevó. Caminó Noé con Dios. Caminó Abraham con Dios en el desierto. Y los profetas caminan con Dios. Es decir, hay una relación de las 24 horas. No es 2 o 3 horas en el templito. El templito te lo tiró Dios por la cabeza. Que vos lo reconstruiste es problema tuyo. Que Dios lo va a reconstruir, sí, ahí lo vamos a verificar. Dios lo va a reconstruir porque Dios va a restaurar a Israel. No es que nosotros estemos en contra de Israel. No. Nosotros te decimos lo que dicen los profetas. A nosotros no nos interesan los maestritos cristianos, ni nos interesan los maestritos judíos. Para nosotros eso es, pegate un tiro. Eso no es revelación. A nosotros nos interesa qué nos dice el Espíritu y la palabra. Y los siervos de Dios tienen el Espíritu Santo. Y si no, no entienden una papa. Es todo letra. Con eso no entran en el cielo. Con eso no son restaurados. Israel es restaurada. Mira lo que te dice la palabra de Dios. Eso está en el capítulo 21. Lo vamos a leer. Apocalipsis capítulo 21, verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Verso 11. Teniendo la gloria de Dios. Verso 12. Tenía 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y el nombre escrito de las 12 tribus de Israel. Verso 14. Y el muro, su cimiento, sobre ellos, los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, ahí el apóstol Juan, como profeta, ya en el tercer cielo, le dice que venga acá, que le va a mostrar la santa ciudad de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Ahí no trabajó ningún ser humano. No la hizo ni Salomón, ni el rey David, que donó 80.000 kilos de oro solamente en oro. Y era humilde David. Dijo, te doy un poco de lo mucho que Dios me ha dado. ¡Wow! Increíble. Bueno, Dios bendice a su siervo. Ahora fíjate, Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu, habla del espíritu de Dios, a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Verso 12 de Apocalipsis capítulo 21. Tenía 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y el nombre escrito de las 12 tribus de Israel. 3 puertas al oriente, al occidente, 3, porque es como un cuadrado. Verso 14. Y el muro de la ciudad santa, los 12 cimientos, sobre ello los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces lo que te quiero mostrar, en la Nueva Jerusalén también está escrito en las puertas el nombre de las 12 tribus. 3 puertas para el oriente, 3 para el occidente, 3 para el otro lado y 3 para el otro. 12 puertas. Y ahí el nombre, Dios nunca se olvidó de Jerusalén. No. Ustedes se olvidaron de Jehová. Y te lo dices ahí en el capítulo 1. ¿Qué pasa que si ustedes no leen a sus profetas, viejo? Ya es cansar toda esta situación con ustedes. Demasiado humanos. Ya parece que descendieron del mono y no del Señor. ¿Qué te dice Isaías capítulo 1? Es tu profeta y es el mayor de todos los profetas. ¿Qué te dice Isaías? Hasta el asno conoce el pesebre de su Señor. Y este pueblo a mí no me conoce. Bueno, papá, vos te guías por ello.
Y ahí estaban también los sacerdotes, pero los profetas son los que te dicen la realidad. Los profetas vienen para decirte, flaco, todo esto está pata para arriba. ¿Lo vas a creer o no lo vas a creer? Y no, porque a mí me dijo el disfrazado de siervo de Dios que las cosas son así. Bueno, flaco, seguilo. ¿Cuál es el problema? Se acabó el tiempo de chupar las medias. Se acabó. Y acá, en la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios y está sobre la tierra y sobre el cielo, porque ahí se entra con cuerpo de resurrección. Ahí no va a entrar porque tomás un avión y aterrizás ahí en la nueva Jerusalén. Y la antigua Jerusalén va a ser restaurada. Sí, eso también. Y ahí el rey David, que resucitará, así como Daniel resucitará, y van a gobernar sobre la Jerusalén terrenal. Pero está la Jerusalén celestial, que no tiene necesidad de luz porque Dios la alumbra. Ahí no hay guardia, ahí no entra nada que no esté escrito en el libro del Cordero. Entonces acá lo que tenemos que ver es que jamás Dios se olvidó de su pueblo. Jamás. Sí, lo sacaron fuera de juicio. Si Moisés no hubiera intervenido, ustedes no tendrían territorio. Pero le dijo, no, Jehová. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Que lo sacaste para destruirlo en el desierto? Y la promesa que le hiciste a Abraham, Isaac y Jacob, no, Señor, y Dios se arrepintió, si no, no sé si estarías ahí, ¿eh? Pero ¿cuántas veces te habla Dios? Y hacer lo que se te da la gana. ¿Sabes por qué? Siempre estás oyendo a los humanos. Y los humanos son tipos con dos manos. Seguí con ese tema. Vos tenés que ir a los profetas, a la escritura, a los siervos de Dios. Los otros ya le pegaron una patada en el popo, lo sacaron y se metieron ellos. Por eso te lo enseña Daniel en el capítulo 11, verso 32. Y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora vos no podés actuar. ¿Por qué? Y porque están los otros, papá, los que puso el otro. Que el Señor te bendiga.